Así que entrando en la palabra en el día de hoy, mis hermanos, yo quisiera compartir con ustedes un tema que realmente casi nadie quiere predicar. Pero yo me atrevo a predicarlo porque yo me debo a Dios. Yo tengo que predicar lo que Dios pone en mi corazón. Y es un tema dándole la honra al dueño de todo. ¿Y por qué yo digo dándole la honra al dueño de todo? Porque en estos tiempos, y me van a excusar los hermanos predicadores que acostumbran a hacer eso, le predicamos, nos encanta predicarle mucho a las emociones. Entonces viene el mensaje de la predicación a la emoción del ser humano. Y a Dios debemos darle toda gloria y honra y toda alabanza y exaltación, porque solamente a Él nosotros nos debemos. Y Él es nuestro gozo, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Nuestra hermana Aracelis esta mañana, cuando aperturaba con el Salmo 95, decía, venid. Y cuando decía que es venir, es una orden de que usted tiene que venir ante la presencia de Dios. Y cuando nosotros entendemos que lo merecemos, que merecemos y que pertenecemos a un Dios grande y poderoso, que nunca ha perdido una batalla, nosotros sabemos el sitial que Dios tiene y quiénes somos nosotros cuando predicamos detrás de un púlpito. Esto es, como siempre he dicho, es prestado este tiempo. Y debemos hacer lo mejor que Dios nos ha mandado, porque Él va a demandar de cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, lo que nosotros hayamos hecho. Por eso, cuando el mensaje se tergiversa, cuando lo que tengo en un corazón dispuesto viene de parte de Dios, hay algo extraordinario. Pero cuando yo quiero manipular, sacar de contexto un texto, entonces la cosa es diferente. Veámoslos, vamos a verlo a la luz de la palabra. En el libro de Gálatas, capítulo 1, estábamos leyendo Gálatas en el día de hoy. El capítulo 5, cuando hablábamos de la manifestación de la carne y de la manifestación del espíritu, la diferencia que hay en uno y en otro. Pero, ¿qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9? Mas, si aún nosotros, o un ángel, decía la hermana que si viera un ángel ella no sabe lo que pasaría, del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nos está advirtiendo claramente la palabra que su fuente de vida está aquí. Que Dios ha establecido y ha marcado la palabra a través de los hijos que la han escrito y la han plasmado aquí por inspiración del Espíritu Santo. No es por inspiración de un hombre, porque nosotros podemos leer y sacar algún mensaje, algo que Dios pone en nuestro corazón, pero lo que está en la palabra ha sido inspiración de Dios. Aunque hoy en día vemos muchísimos programas, y usted comienza a ver todos los programas que usted ve en History Channel, en esos canales que hay, que manifiestan muchas cosas, comienzan a tergiversar y a poner peros a lo que dice en la palabra, pero usted tiene que estar firme, porque la palabra ha dicho que si un ángel del cielo predica algo diferente de lo que os hemos anunciado, a un Cristo vivo y de poder, a un Dios salvador, a un Dios que nunca ha perdido una batalla, a un Dios celoso y temible, entonces sea un anatema. Y un anatema es una maldición. Y debemos ser cuidadosos con aquellas cosas que hacemos. Y hoy en día hemos abandonado la esencia de la predicación. La palabra dice que volvamos a las sendas antiguas, pero hoy en día hemos abandonado y nos paramos frente a mucha gente, a multitudes de gente, a un conglomerado de gente, y comenzamos: dile al que está a tu lado que Dios te va a prosperar, dile al que está a tu lado que Dios te va a bendecir, dile al que está a tu lado que hoy Dios te visita, dile al que está a tu lado esto y aquello, tópale, háblale, y comienzan a las emociones a hablarle, y la gente con una necesidad imperante comienza a entrar en ese barco, y cuando el barco comienza a hundirse, ahí viene el problema. ¿Saben por qué? Le hablaron a las emociones.
Y necesitamos en este tiempo predicar la sana doctrina. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos que lo que vamos a poder echarle la mano es a la palabra de Dios. Y estamos vivos porque nos abrazamos a su palabra. Dice la palabra que Moisés se sostuvo viendo a quién, de la mano de quién, del invisible. Y así estamos en este tiempo. Pero se ha tergiversado. Es como cuando usted coge esa palabra y la lleva. Es como cuando usted va al médico y le ponen un suero vitaminado y usted sale insuflado de ahí. Pero cuando se va el poder que tenía ese suero, cuando se va el efecto, o cuando usted se inyecta para un dolor, luego de una operación, que le inyectan una anestesia, que le inyectan un calmante, y se va ese calmante, comienza el dolor otra vez. Lo único que nosotros tenemos realmente a mano es la palabra de Dios. Es que cuando decían esta mañana, porque cada día trae ¿qué? Su propio afán. Y entonces si cada día trae su propio afán, su propio mal, cuando ya conozco cuál es la condición de ese día, entonces yo me preparo, digo, por aquí es que viene el enemigo en esta mañana. Entonces yo no me voy a adecuar a lo que él quiere, sino que voy a echar mano de la sana doctrina. ¿Saben por qué? Porque cuando comenzamos a hablarle a la gente que Dios te prospera, que Dios te da carro, casa y peta, mire, yo lo creo. Yo creo eso. Siempre lo he dicho y yo lo creo. Pero no es verdad que Dios va a prosperar a alguien que está en un proceso de sanidad. Dios va a prosperar a alguien que no sabe cómo administrar. A un despilfarrador, Dios no lo va a bendecir para que siga su camino. A un jugador que no se ha arrepentido, que es un apostador, que juega en casino, ¿cómo usted le va a hablar de una palabra de prosperidad? Si es una gente que llegó a la iglesia desbaratado totalmente, y lo que necesita es una palabra de aliento, una palabra de restauración. Tenemos que hacerle honor al nombre, restaurar. Aquellos que llegan a la iglesia con una condición, no se le puede predicar que Dios te va a prosperar. Se le puede predicar, trabajar lo que Dios te va a sanar, que Dios te va a ayudar cuando tú pongas de tu parte a salir de esa condición a la que tú has entrado, a esa condición que tú le has permitido en tu corazón, hacer connivencia con el pecado. Ahí Dios entra, y cuando hay una disposición en el corazón del ser humano, se producen cambios. Pero nosotros los predicadores hoy en día nos encanta tener dominio del escenario. Y comenzamos y nos paramos en esos lugares. Y comenzamos así como si fuéramos una máquina a mirar los rostros. Y vemos los rostros tristes y los rostros alegres. Y los rostros medios. Y conforme a lo que estamos mirando comenzamos la predicación. Y comenzamos a hacerle a la gente un traje a la medida. Y la gente comienza a creer lo que es lo peor del asunto. Qué craso error. Qué craso error cuando nosotros hacemos eso. Solamente hablamos de un mensaje totalmente emocional. No hay nada, ningún condimento bíblico en la palabra. He visto gente que se paran y abren la palabra, y donde cayó la palabra comenzaron la predicación. O hay gente que ya viene con un mensaje que sacaron del microondas, y yo digo, bueno, aquí hay que subir los diezmos y las ofrendas. Vamos hoy a abrir las carteras de la gente. Vamos a ver los rostros que están dispuestos a hacer una buena cosecha, y vamos a hacerle una ofrenda de pacto. Ya Dios pactó contigo. Dios se dio a Él, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje, si algún predicador por ahí lo ve, porque yo no sé si nadie me ve, pero como yo he dicho que no necesito ni like, ni view, no necesito nada, solamente necesito que el mensaje llegue a los que están en la casa de Dios recibiéndolo. Si por alguna misericordia del Eterno se abre algún canal, alguna onda por el cual nosotros podamos ser transmitidos y lo ve, pues que le sirva de edificación y de arrepentimiento. Aquel que necesita ser restaurado, y de arrepentimiento aquel que está predicando lo que no es la palabra de Dios, porque hoy nos enganchamos mucho a pastores. Amén. Y de verdad que este trabajo es fuerte.
Este trabajo es fuerte. Y no por ensalzar lo que decía la hermana Aracelis. Como dijo, ellos tomaron un reto sin saber quizás lo que le esperaba más adelante. No sabíamos que realmente todo no era fácil, porque hemos estado dentro del ministerio desde el año 2003 y hemos venido mirando, hemos sido golpeados, pero hemos sido levantados por la mano poderosa de Dios. Hemos recibido el golpe de la ola cuando usted menos se lo espera, y hemos bajado bien profundo en dolor, en angustia, en tristeza, en necesidad, pero Dios nos ha rescatado del fondo y nos ha vuelto a poner vestiduras, porque nos ha visto que hemos tratado de cumplir con su palabra. No somos los mejores, no somos impolutos, no estamos diciendo nada de nosotros, estamos diciendo que la predicación de la palabra, la sana doctrina, es lo que debe marcar nuestras vidas donde quiera que nosotros vayamos. Mañana van a hablar de nosotros, sí, predicó bien o predicó mal, no, pero nunca predicó fuera de la palabra. Dijo lo que la palabra le mandaba a decir. Y eso es lo que debemos nosotros hacer, independientemente. No importa lo que la gente diga allá afuera, si en su corazón usted está dispuesto a servir a Dios, usted servirá independientemente de cualquier condición. ¿Cuánta gente no han sido vilipendiados y señalados por ahí, pero no han podido tumbarlo porque la palabra de Dios es el fuerte y es su fortaleza, es su refugio, es su amparo, es su rincón? ¿Qué decía David en el Salmo 18? Tú eres mi roca, mi palacio, mi refugio. Tú eres el lugar donde yo me escondo. Cada vez que David tenía que salir corriendo de Saúl, encontraba un refugio. Y respetó mucho la autoridad. Hoy no respetamos la autoridad. Gloria a Dios. Hoy respetamos de manera irreverente la autoridad. Porque entendemos que nosotros somos una autoridad impuesta por Dios y con eso nos basta. Pero debemos recordar que dice la palabra que sobre uno más alto vigila a otro más alto. Entonces nosotros estamos puestos en un lugar de autoridad, pero también nosotros tenemos una autoridad que está por encima de nosotros, y sobre la que nos vigila está también Dios. Amén. Pero por autoridad que nosotros seamos, no podemos venir a manifestar ni a constreñir al pueblo a hacer lo que nosotros querramos en nuestra santa y divina voluntad. Hay un montón de gente sentada en la casa de Dios. Hay un montón de gente en las iglesias sentadas que ni siquiera tienen en su nevera qué comer, ni siquiera tienen en su despensa, ni siquiera tienen gas en el tanque para encender la estufa. Y entonces le están predicando: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, cuando es una gente que lo que realmente necesita es un proceso de transformación. Mis amados hermanos, no nos extrañemos cuando enfrentemos diversas pruebas, porque cada una de esas pruebas traerá sobre nosotros un aprendizaje. Cada una de esas pruebas traerá sobre nosotros un crecimiento. Cada una de esas pruebas traerá sobre nosotros un alimento que vamos a poder darle al otro. Tú recibiste por gracia, da por gracia. Tú recibiste por gracia, da lo que tú recibiste por gracia. Dios es un Dios de bendición. Decía el hermano Alexis que lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir, independientemente que se traspasen los mares, independientemente que la tierra tiemble. Yo en un momento determinado, cuando estoy en casa, en tiempo atrás, y de repente habían esos temblores de tierra, yo me paraba firme en mi casa y decía: ¡Ey, cuidado! Aquí vive un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo, y lo que Dios dijo va a acontecer. Este edificio se mantiene firme en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Hoy los predicadores omitimos el hombre de la autoridad. Damos por hecho que lo que nosotros predicamos es la realidad. Damos por hecho que lo que sale de la boca del ministro es única y exclusivamente lo que él dice. Y eso no es así. Eso es un error peligroso. Sí, pero pastor, usted predica así. Pero si no pasa por el sedazo de la palabra de Dios, si no pasa por el sedazo de lo que Dios ha dicho, el ministro no tiene razón. Puede predicar muy bonito, puede tener mucho desenvolvimiento, puede citar muchas citas bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el pueblo lo que está necesitando es ver
que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios puso hombres que en momentos determinados tuvieron circunstancias y situaciones y pudieron manejarlas. Eso es lo que debe aprender el pueblo. Luego las añadiduras vendrán, la prosperidad, la casa, el carro, la jipeta, todo eso viene, todo eso es un proceso. Yo se lo digo, yo sé por qué. Yo tuve 2 motores y luego un carro, pero no tuve un carro decente antes del que el carro que yo tuve tuviera cateterismo, tuviera hepatitis. Tuviera visitas periódicas al médico para cambiarle bola esférica, el tren delantero, el eje de atrás, la palanca de los cambios, medirle el aceite todos los días. Cada vez que iba por 2 esquinas tenía que pararme a medirle el aceite. Abría el carro, no tenía un manubrio, tenía un dedo, se le entraba y se bajaba. Pero ¿sabe algo? Dios fue mirando que su siervo era fiel con esa carcacha. Dios fue mirando que su siervo le daba atención y cariño a la carcacha que tenía. No le cerraba la puerta de una patada, la cerraba como si fuera mi limusina. Y entonces así, cuando Dios vio la fidelidad, y así tú eres en el ministerio, Dios comienza a prosperarte. Así tú eres en tu casa y con tu familia, Dios comienza a prosperarte y verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Pero hay que pasar procesos. No todo llega de la noche a la mañana. ¿Verdad que no, Abigail? Monse. ¿Verdad que sí? Que todo no llega de la noche a la mañana. Todos los que estamos aquí hemos pasado procesos. Hemos subido y hemos bajado. Hemos experimentado la velocidad de un avión cuando despega y estamos el aire libre. Y cuando comienza a tambalear allá arriba, así pasa en nuestra vida. Esos amaquiones que dan en un vuelo allá arriba, esas turbulencias que a veces decimos, que tú te estás agarrando en el aire, porque tú no sabes de dónde tú te vas a agarrar. Cuando un avión comienza, ¿de dónde tú te vas a agarrar? Ahí comienza todo el mundo a pedirle a papá, mira, se vuelven más cristianos, todos los cristianos, hasta los ateos, comienzan, ¡ay, Dios mío! ¿Saben por qué? Qué duro. Pero así pasa en la predicación. Este mensaje realmente, Dios me lo había dado semanas atrás, cuando predicaba mi esposa. Y luego la semana pasada tuvimos el hermano Raymond, que cuando se paró aquí, él dijo, ya yo sé por qué Dios me mandó a este lugar. Cuando estábamos sentados hablando ahí, comenzamos a hablar de cosas de la visión de la palabra. Y comenzamos a hablar de cosas que se están manifestando en nuestra sociedad. Y en un momento determinado, las palabras que él le dijo aquí, él bajó la cabeza ahí y dijo, santo Dios, te alabo. Porque realmente sé por qué tú me has mandado a este lugar. Porque hay unidad de criterio, porque hay unidad en la visión. Y Él quiere compartir una palabra con cada uno de nosotros. Cada vez que Él tenga la oportunidad, quiere hacer de esta casa su casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que cada quien que venga a este lugar se sienta identificado, no con el pastor o con la pastora, se siente identificado por la palabra. Porque cuando nos sentimos identificados en la palabra, es que hacemos coinonía con la gente. Porque la palabra viene por el oír, y que se oye la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, pero hay predicadores que dicen no, hay gente que dice no predique ese mensaje porque bajan los diezmos. ¡Qué dolor! Que bajan los diezmos. ¿Saben qué? El diezmo, el mensaje, no debe depender de nada material. Los diezmos y las ofrendas, los que diezman y ofrendan en la casa de Dios, saben que es un compromiso con Dios que tienen, no un compromiso con la iglesia. Y aquí sabemos por qué lo hacemos. Y aquí cada año se rinde un formato de en qué se invierte y dónde está cada peso que usted aportó a esta casa. Para honra de Cristo. Entonces, el mensaje que te desnuda, el mensaje que viene y te transforma, es el mensaje que nosotros debemos anhelar en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos habla y nos dice las faltas que nosotros tenemos, eso es extraordinario.
porque sabe que Dios está atento a tu vida, sabe que Dios está atento a ti, que Dios quiere manejar tu vida, Dios quiere entrar en tu corazón. Sabe, yo oraba esta mañana en mi tiempo de oración, y en un momento de la oración que yo estaba pidiéndole al Señor algo, me vino a la memoria algo que yo había hecho, y lo comparé y dije: Señor, yo en el pasado hice eso, yo te pido perdón porque no te conocía y yo también pequé. Ahora yo te pido perdón, mi Dios, me lo trajo a la memoria. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede estar pidiendo a otro alguna situación y usted no está en orden. Tenemos que estar en orden. Entonces, eso de predicarle a las emociones sin darle la honra, omitir al dueño de la autoridad, al dueño del que sabe si puede hacerse una cosa en este tiempo o no, eso es un pecado mortal. El predicador normalmente siempre cree que cuando tiene bajo su misión a todo el pueblo es pararse y predicar, y comenzamos a abandonar la palabra de Dios y entramos en un yoísmo interior. Porque yo, ¿y Dios dónde queda? El Dios de la Biblia, ¿dónde está? El Dios del Génesis hasta el Apocalipsis, ¿a dónde está? El Dios que marcó tu vida, el Dios que te cambió, el que te lavó. ¿Se te olvida el Dios que cuando tú estabas destruido, el Dios que te levantó cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, el Dios que se manifestó a tu vida, el Dios que te devolvió tu familia, o el Dios que te dio una familia que tú no tenías, el Dios que te prosperó de la miseria a la gracia? Y no estoy hablando de la miseria económica, porque hay una miseria espiritual. Hay una miseria espiritual que nos impide vivir y seguir adelante. Hay algo que el ser humano debe despojarse. Hay momentos en que los pensamientos nos perturban grandemente y no sabemos a dónde nosotros vamos. Pero si tenemos un Dios vivo y de poder, sabemos que podemos confiar en ese Dios que alimenta, que sana, que restaura y que da vida. Créeme que es así. Porque estas mujeres se han sostenido de pies independientemente de su condición, porque han creído al Dios de lo invisible. Y no es porque la vaya a poner a ellas por ejemplo, sino porque ejemplo he visto en ellas. Amén. Entonces, ¿ustedes saben por qué necesitamos un mensaje? Porque hay personas que están sentados en las iglesias esperando ese suero vitaminado para poder levantarse una vez y resurgir y decir: aquí estoy. ¿Saben algo bueno y hermoso? Cuando una gente llega a la casa de Dios y tiene una condición, y en vez de nosotros rechazarlo, como hay mucha gente que lo rechaza porque ve una gente con una condición un poquito extraña, nadie quiere acercarse. Pero cuando usted ve a una gente que tiene una condición y usted ve a esa persona en esa condición y se le acerca, recordemos la palabra que dice que entran dos clases de personas en la iglesia: uno bien vestido y oloroso, y uno andrajoso en alguna necesidad. Y entonces usted le dice al que está bien vestido: ven y siéntate aquí, le da el primer lugar. Pero al andrajoso quiere ponerlo más cerca de la puerta para cuando se acabe el culto abrirla y empujarlo para que se vaya. Pero cuando tú tratas a aquel de condición ignominiosa, que usted lo ve, y entró a la puerta y usted lo recibió, y ese ser humano fue producto de una transformación de la palabra de Dios, no hay cosa más hermosa que eso. En estos días vi un video de que 3 personas se desmontaron de un carro y agarraron a una persona que estaba en una condición hasta mental incómoda, y tenía una barba y estaba sucio, andrajoso, las uñas largas. El hombre vestía y lo agarraron, lo llevaron a una casa y lo cambiaron. El hombre se resistía y a la fuerza lo metieron, lo limpiaron, lo bañaron y lo volvieron gente. Dios le puso vestidura nueva. ¿Saben qué? Que cuando le abrieron la puerta de la casa para despedirlo, el hombre no quería salir. Y eso sucede en la casa de Dios. Cuando usted trata a una gente con amor y usted le inyecta la palabra de Dios y usted lo trata como usted quiere que lo traten, porque usted debe tratar al ser humano como usted quiere que lo traten, no importa su condición, su color, su raza. No, usted lo trata bien y usted verá que esa gente no se quiere ir. Pero tenemos que activarnos en la palabra, tenemos que hablar de la palabra. Hablamos poco de la palabra, hablamos poco de la palabra buena, de la sana doctrina, pero no, estamos siempre prestos a decir:
Dios me bendijo, Dios me prosperó. ¿Y qué hay con el interior del alma? ¿Qué hay con el interior de nuestras vidas? Podemos andar en carros hermosos, podemos andar en carros costosos, pero ¿quién va adentro? Un cascarón sin vida, alimentado por un predicador que me dijo que Dios me iba a prosperar. Y yo entré en un buen negocio, agarré lo primero que llegó y fui prosperado. Y fui bendecido, tengo casa, tengo carro, tengo todo. Tengo cuenta en el banco, tengo certificado de inversión en la bolsa de valores, pero no tengo amor, no tengo nada, estoy vacío. ¿Qué tengo? Tengo una miseria extrema. Porque la riqueza no compra la gracia. Quiero terminar pronto este mensaje. Pero ¿saben algo? Nosotros debemos todos siempre pasar la palabra por el sedazo de ella, el mensaje por el sedazo de la palabra. Y voy en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es un lugar que pertenece a la Turquía o Mesopotamia en el día de hoy. Y dice, y entraron en la, dice, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, oiga bien, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, estaban atentos a lo que se estaba predicando. Pero mire lo que hicieron, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta en este tiempo a quién nosotros escuchamos. No podemos prohibir que usted escuche un mensaje. No. No es que usted solamente va a escuchar a su pastor. No, tampoco. Sería por egoísta de mi parte yo decirle no escuche nada después de lo que usted sale de aquí. Escuche todo lo que usted crea que puede escuchar. Pero el apóstol Pablo dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Pero él decía en la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Mis hermanos, es que debemos escudriñar la palabra, pasar el mensaje por el sedazo de ella, a ver si la sana doctrina se mueve en la predicación de la palabra, a ver si el pastor, si el mensajero, si el evangelista, si el profeta, si el maestro está hablando las cosas como Dios ha puesto en su corazón, conforme a lo que ha dicho la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la rutina ha sido, te ordeno que salgas, te ordeno que esto, te ordeno que lo otro. Pero ¿y qué pasó con lo demás? En Hechos capítulo 19 dice la palabra que los hijos de un tal Esceva fueron a predicar y le decían a los endemoniados, te ordeno que salgan en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Cómo? Te ordeno que salgan en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué es eso? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la autoridad que me ha sido conferida por Él, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Y le damos órdenes conforme a la autoridad con que Dios nos ha revestido. Pero eso de que te ordeno que salga en el nombre de Jesús, que predica Pablo, y dice el demonio, el que estaba poseído por el demonio, a Jesús conocemos. Yo me lo imagino, yo parafraseando y haciendo a Jesús conocemos. Yo me imagino a ese individuo tirado en el piso, porque usted sabe que todos los procesos de demonización es ahí que están tirados en el piso. Y ellos mirándolo ahí dicen, a Jesús conocemos. Y a Pablo también. ¿Y usted de quién rayos son? Y dice que se paró de ahí y le dio una pela. Y le dio una pela que lo mandó en cuero por donde vinieron. Y dice la palabra que esto se hizo notorio en toda la tierra. Así que, predicadores, vamos a ponernos a cuenta con el mensaje que traigamos. Vamos a ponernos a cuenta, no vamos a mirar los rostros, vamos a traer el mensaje que Dios puso en nuestros corazones.
La necesidad imperante en el día de hoy es predicar la palabra, predicar la sana doctrina. Por eso es que nosotros vamos a ser salvos. Nosotros vamos a predicar. El día pasado nosotros estuvimos tratando en la lección número 4 del maestro, estuvimos tratando sobre los discípulos, de cómo Dios tomó a sus discípulos, cómo tomó a Andrés, a Pedro, a Zebedeo, a Juan, a Mateo, a todos los que estaban ahí con él trabajando, los tomó a todos y les dio su orden, les ordenó, los mandó y les dijo: predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Donde usted vaya y sea recibido, entre. Y si hay paz, la paz habitará en aquella casa. Pero ¿sabe quién? Es una impartición que Jesús dio a sus discípulos. ¿Con qué va? Los envió de dos en dos. ¿Con qué fueron? ¿Fueron ellos con lo que yo entendía? ¿O fueron ellos con el mandato que había sido impuesto por ellos? En ningún momento, ninguno de los discípulos podían predicar, ni por Mateo, ni por Zebedeo, ni por Pedro. No podían predicar ninguno, sino todos tenían que llevar el mensaje que Jesús le había puesto a cada uno de ellos. Ninguno podía tomarse la autoridad. Le dijo: no lleven ni oro ni alforja, no lleven absolutamente nada. El obrero es digno de su salario. Si en la casa, en la ciudad que ustedes entran y tocan, lo dejan entrar, la paz reposará allí. Si no le dan la bienvenida, si no hay paz, si no hay un ambiente para usted quedarse, entonces usted sale y se sacude el polvo de los pies y se va a otro lugar. Pero toda la impartición de lo que Jesús le dijo fue lo que fue hecho por cada uno de los discípulos, llevando y honrando lo que su Señor dijo a través de la palabra, lo que dijo que tenía que hacer. Hoy en día nosotros estamos diciendo lo que nos viene a nuestro antojo, porque ya tenemos una congregación, nos habituamos a ella. ¿Saben algo? Estamos estudiando algo que nos dice que no podemos habituarnos a lo que hay solamente en la iglesia, a permanecer solamente aquí los domingos. Estamos estudiando y la lectura, la palabra, nos abre cada día más los ojos, el entendimiento de lo que nosotros tenemos que hacer a través de la palabra. La palabra nos está enviando a ensancharnos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es ensanchamiento. La iglesia no puede modelarse o quedarse en este lugar cerrado de las cuatro paredes, porque esto no es la iglesia. Este es el lugar donde nos congregamos, pero esto no es la iglesia. Iglesia es hacia afuera. Iglesia, vamos afuera. Iglesia es para predicar a los perdidos, a los necesitados. ¿Y qué lo estamos haciendo? ¿Cuándo lo estamos haciendo? Tenemos que entender que tenemos que predicar y darle la honra al que nos bendijo. Tenemos que darle la honra al dueño de la autoridad, al que nos envió. Tenemos que modelar lo que Él nos dijo. Y voy concluyendo, pero aún no termino. Pero voy a concluir. El reino de Dios se ha acercado. Y de la manera que el reino de Dios se ha acercado, no se manifiesta solamente o como la gente hoy en día lo cree, como lo he venido diciendo a través del mensaje: un carro, una casa, una provisión. El reino de los cielos se ha acercado porque hay una manifestación de sanidad. Se van a resucitar los muertos. Vamos a ver los prodigios y los milagros del Señor. Vamos a ver una vez más que la manifestación de lo que Dios ha dicho se cumple en su casa y a través de cada uno de sus hijos. Así es que el reino de los cielos se ha acercado, porque dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí es que comienza a acercarse el reino de Dios. Las demás cosas, ¿cómo vienen? Usted se lo sabe entonces. Usted se lo sabe. Entonces, llenar mentes débiles de promesas que solo llegarán cuando usted se deje trabajar y Dios entienda que llegó el momento. El momento vendrá, porque Eclesiastés dice en su palabra: tiempo y ocasión vienen para todos. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Tiempo y ocasión vienen para todos. Cuando yo veo que un hermano prospera, yo me gozo en la prosperidad del hermano.
Cuando yo veo que un hermano recibe bendición, yo me gozo con eso. Yo me gozaba con la palabra que mi esposa daba a través de Dios para la hija de la hermana Mireia. Yo me gozaba en eso, porque yo decía, wow, si viene prosperidad, viene una bendición para esa hermana, viene un gozo, viene movimiento. Y eso debemos hacer nosotros los unos con los otros, de gozarnos cuando vemos la prosperidad del hermano. Porque cuando Dios prospera a alguien, es que Dios está en el negocio, Dios está en el asunto, Dios está viendo tu necesidad y Dios sabe de que tú tienes necesidad desde antes que tú se lo pidas. Entonces, lo de nosotros es predicar el mensaje, usar la palabra para manipular ese anatema. Si a un ángel del cielo predica algo diferente, estamos cometiendo pecado. Los ministros tenemos que cuidarnos de la predicación de la palabra constantemente. Un ministro puede ser muy próspero, yo los he visto que dan hasta la saciedad, pero hay otros que los he visto siendo arrastrados por las mieles del poder. Y grande es su perdición y grande es su ruina. Porque cuando usted cree que usted lo maneja todo, usted tiene que tener un equipo. Usted tiene que saber cómo se maneja, cómo se dirige, cómo ministra. Usted tiene que estar rodeado de gente de bendición. Usted tiene que buscar gente que sabe que es un momento determinado. Tiene que buscar gente, el predicador tiene que tener una gente que le diga, pastor, usted está mal. Pero nos ofendemos cuando la gente muchas veces nos toca la puerta y nos dice, pastor, usted está mal. Eso que está haciendo está mal. Y entonces se ensorbece el corazón del ministro. Se ensorbece el corazón del ministro contra ese miembro de la casa de Dios. Y comienza a través de la predicación a usar el micrófono para hacer cosas que no tiene que hacer. Cuando usamos el micrófono para comenzar a tirar pullas. Eso es feo. Eso es horrible. Eso es degradante. Eso no habla de Dios. Eso no habla de un ministro que lleva la palabra de Dios en el orden que Dios ha establecido. Todos los caramelos que el enemigo da, ¿saben algo? Cuando se ensorbece el hombre, todos los caramelos que el enemigo da tienen efectos secundarios. Todos tienen efectos secundarios. ¿Saben por qué? Porque son imitaciones. Porque Él siempre, desde la antigüedad, siempre, por los siglos de los siglos, ha querido imitar al Señor. Yo subiré y tomaré posesión. Y Él le ha dicho a usted que ese lugar le pertenece. Espere su tiempo, que el lugar que usted merece en Dios, ese se lo va a dar. Esta mañana hablaban de la conducta. Y saben algo, en un momento determinado los ministros son observados mucho en su conducta, pero no solamente los ministros, sino sus esposas son observadas. Y son trabajados por un sinnúmero de gente que fueron evaluados antes que ellos y son preparados en eso. Y lo observan y lo ponen en grupos diferentes. ¿Saben para qué? Para ver cómo se manejan el uno con el otro y saber si puede ser una persona dispuesta y apta para enseñar y llevar la palabra. Y si no pasa el examen, ¿saben qué le dicen? Mira, tú no pasaste el examen, pero tú puedes ser un ministro en esto, un ministro en aquello, un ministro en lo otro. Pero olvídate, el micrófono es para ti, para predicar. Es un ministerio. Y es duro. El predicador, cuando leímos la lección 4 el día pasado, decía, el predicador no puede ponerse ingreído porque llevó un mensaje que llegó a las almas, que cambió vidas, que transformó. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted hizo, lo hizo porque Dios se lo ordenó. Lo que usted hizo fue porque Dios lo mandó. Usted no transformó esa vida, la transformó Cristo a través de una palabra que lo puso a usted a dirigir en ese día. Pero cuando comenzamos a insuflarnos, a creernos que nosotros somos la última Coca-Cola del mundo, la última Coca-Cola del desierto, nos equivocamos y comenzamos a fracasar constantemente. Entonces, cuando predicamos por emoción, la palabra es falseada, alterada, porque vengo a llenar un cometido aún, no a saciar las almas para que conozcan al que da la vida eterna. De gracia recibiste, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. ¿Cómo tenemos las riquezas? Las riquezas vienen de parte de Dios. La prosperidad viene de parte de Dios. Entonces, yo quiero concluir en este día que cuando Dios te da algo, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, lleva su firma. Cuando Dios pone un sello en tu corazón, una palabra de crecimiento,
una palabra de aliento. Cuando Dios ha sellado sobre de ti un cambio, la palabra dice, yo Jehová. No dice yo Daniel, no dice yo Leuris, no dice yo Aracelis, no dice yo Ilonka, no dice yo Ramón. Dice la palabra yo Jehová. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Y ahí empieza el cambio, pero no llega la abundancia antes del proceso. Por más motivadores, coaching que te motiven, no llega jamás el crecimiento sin el desierto, sin las pruebas, sin los sinsabores, sin orar primero. Ese 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, es el trabajo que nos va, es la herramienta que nos va a llevar hacia adelante. Entonces, con esto cierro. Dios es un Dios de orden. No actúa por emociones. Si así lo fuera, ya no existiría un exterminio total, pero es un Dios de amor y de misericordia. Aprendamos a vivir conforme a la gracia que Dios ha puesto en nosotros y a su palabra. Y en el libro de Gálatas, capítulo 1, dice la palabra, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Tenemos una joya ahí para que sepamos que no es por el hombre. Nosotros nos debemos a Jesucristo y nos debemos al Padre, que es el que nos da el poder, la autoridad, la gracia, el favor, la misericordia, su bondad. Todo cuanto nosotros tenemos nos ha dado Él para que nosotros sigamos hacia adelante. Así es que dejemos de asumir que somos dueños de lo ajeno. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos solo, únicamente, instrumentos de Dios para llegar a las vidas de los necesitados.